En este tiempo de lecturas en casa, estamos releyendo los capítulos del Nuevo Testamento que más nos motivan. Sí, tenemos tiempo para leer y para releer. Y justamente en este tiempo de Pascua, el Evangelio nos cuenta las páginas más hermosas del Evangelio. Parecería como que todos los capítulos anteriores fueron preparando estas páginas que nos hablan de la resurrección de Jesús. Hoy, motivado también por la iglesia que celebra el tercer domingo de Pascua, estamos leyendo la página de los discípulos de Emaús en el capítulo 24 de San Lucas, al final del Evangelio de San Lucas. Es la historia de dos discípulos de Jesús que el mismo día de la resurrección, a la tarde, dejan Jerusalén y se van desalentados a su propia casa en la localidad de Emaús. La historia es el desconcierto de los discípulos. Se escuchaban rumores, decían que había resucitado, nadie lo había visto, no constataban, lo habían dicho las mujeres y andan a saber lo que decían. En última instancia, la historia es que el enemigo ha vencido, que ya no tienen más nada que hacer, que ya no hay más nada que hacer, que en Jerusalén se fue Jesús y ya nosotros no tenemos nada que hacer. Parecía que estaban escapándose. Sí, parecería que se estaban escapando, es la primera idea que surge. Incluso hay un amigo mío que decía que el relato de Emaús era el relato del gran raje, y Emaús era la capital del raje, y nada que ver. Él se inspiraba en la idea de que los cristianos primitivos veían reflejado en esta página el miedo de los cristianos frente a la persecución de Nerón y a todos los demás perseguidores, y por eso se trataban de escapar de Roma. Bueno, no es el caso. En este episodio se nos cuenta el desconcierto de los que han perdido su punto de apoyo, han perdido su eje, y por lo tanto ya no queda más nada que hacer en Jerusalén. Lo único claro es que vencieron los enemigos y entonces ahora hay que irse, separarse un poco del riesgo, separarse un poco del conflicto y pensar qué es lo que se puede hacer. Y por eso vuelven a su casa. Y este es el punto que me gusta saborear esta noche. Volver a la casa es volver al origen, es volver a los olores, a los colores, al pan primero, a las caricias y al remedio casero de las madres, a las primeras palabras, a las grandes ilusiones, al primer proyecto de vida, al sostén que nos dieron aquellos que nos precedieron con su testimonio de vida, con su ejemplo. Volver a la casa es de alguna manera volver al origen de la vida para comenzar de nuevo. Y eso era lo que buscaban simplemente. Y justamente lo que nos cuenta el episodio del Evangelio es que ahí encontraron la respuesta. Nos dice que en el camino se encontraron con un amigo desconocido, con una persona desconocida que los acompañó, siguieron charlando. Cuando llegaron al pueblo, lo invitan a quedarse un rato con ellos, a comer con ellos, a compartir la mesa familiar. Y es justamente ahí, en la mesa familiar, en el pan familiar, donde reconocen que el amigo que los había acompañado durante el camino no era un desconocido, sino que era el mismo Jesús resucitado. Y eso les da nuevas fuerzas, nuevo entusiasmo, tanto es así que salen y van corriendo a Jerusalén, vuelven a Jerusalén corriendo para decir que habían encontrado al Maestro. Bueno, ¿qué nos dice, qué me dice a mí, qué nos dice a nosotros dos en este tiempo de cuarentena, el tiempo de Emaús, tiempo que estamos pasando nosotros encerrados en nuestra casa? Es el tiempo de volver a casa. Y cuando está todo este encierro que nos preocupa desde tantos días,
cuando está todo el peligro que estamos viendo desde distintos lugares de Europa y del mundo, un poco como que flanquea la fe, se nos descuajeringa todo lo que se relaciona con nuestra vida, con nuestra relación con los demás, con el amor. Y entonces volver a casa, de alguna manera me interesaría decirlo lo de la casa como volver a la iglesia. La iglesia que no es ese cascarón del templo, que ahora están cerrados y que se pueden abrir en cualquier momento, basta que se tome la decisión y un equipo de 3 o 4 mujeres en 2 días limpian todo para que cuando llegue el cura esté todo bien limpito y prolijo, y para que cuando lleguen los hermanos estén todo a punto. Volver a casa es volver a la iglesia, que es la comunidad donde nacimos en el bautismo, donde nos alimentamos con la primera palabra de Jesús, donde nos alimentamos con el pan de la Eucaristía. Volver a casa es tener la seguridad de que Jesús ha estado caminando con nosotros desde este tiempo de pandemia, en este tiempo de locura, de encierro, de que también aquí en nuestra casa está compartiendo el pan, mucho o poco de alegría o de tristeza que estamos viviendo, porque Él está con nosotros. Este testimonio de los discípulos de Emaús puede leerse en el capítulo 24 del Evangelio de San Lucas, desde el versículo 13 al 32, ¿verdad? Ahí se puede encontrar, y todos los comentarios que se puedan hacer de la Sagrada Escritura, confirmarlos en el texto original. Muchas gracias.